¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Team Tzu retuvo con éxito su título Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por la vía del knockout al mexicano Carlos Chema Ocampo. Nuevamente, Team Tzu lució poderoso, esta vez frente al valiente mexicano Carlos el Chema Ocampo, que nada pudo hacer ante la fuerte pegada del guerrero australiano. Quédate, por favor. ¿Qué onda? Deseo que te encuentres de lo mejor. Antes que nada quiero agradecerte por todo el apoyo. Te invito a suscribirte, por favor. Team Tzu venció, prácticamente arrolló al mexicano Carlos Chema Ocampo en el mismísimo primer round. Pues no duró nada el combate. Carlos Chema Ocampo conocemos que es un boxeador muy valiente. No sé si recordarán aquella pelea que tuvo con Sebastián Fundora, la famosa Torre Infernal, que hizo una pelea digna, llevó a la decisión a la Torre Infernal, pero pues ya conocemos qué pasó con la Torre Infernal Sebastián Fundora, que hace un par de meses fue noqueado de manera fulminante por Brian La Bala Mendoza. Los sorprendieron, por increíble que nos parezca. Y de alguna manera sonaba interesante este combate del Chema Ocampo ante Team Tzu, porque sí muestra carencias técnicas, de repente un poco lento, pero es un tipo que aguanta golpes, que no se raja, muy valiente, todo el tiempo al frente. Pero esta vez con Team Tzu pues no le dio ni tiempo prácticamente de respirar. El australiano salió con todo, apenas sonó la campana y directo a noquearlo. Lo estuvo buscando primero con el jab y luego lo cruza con una derecha y va a la lona el peleador mexicano. Se pone de pie, se veía algo mal, pero pues el tercero lo deja continuar. Y nuevamente Tzu al frente, nada más para terminar pues el combate. Rápidamente lo castiga arriba con combinaciones de volados, de ganchos muy fuertes, sólidos. Y se va a la lona el peleador Chema Ocampo e inmediatamente el tercero cruza las manos y termina el combate, lo cual de manera acertada, reconociendo que el referee hizo muy bien en parar la pelea. El nivel totalmente diferente, no pudo conectar ni un golpe el Chema Ocampo. La pelea duró alrededor de minuto y unos poquitos segundos ahí. O sea, Chema Ocampo sí la pasó mal, castigado tanto arriba como abajo. Vimos a Team Tzu fuerte, poderoso. Creo que esto nos deja claro que Team Tzu no es cualquier boxeador. Lo vimos también vencer de manera categórica al peleador Tony Harrison, a este estadounidense. Tony Harrison pues prácticamente lo estuvo boxeando los primeros episodios, tratando de aguantarlo a la media y larga distancia. Vimos que Team Tzu sí lograba cerrar los espacios hasta que logra conectarlo en el round número 9 y termina con él por la vía rápida. Entonces, no podemos decir que Team Tzu es cualquier boxeador, que a lo mejor es un desconocido porque solamente pelea en su país, en Australia, que no ha salido de ahí. Pero yo sinceramente no dudaría de la capacidad de Team Tzu para coronarse, pues conseguir un título absoluto en esta división del peso super welter. Que esto dejó claro y como que toca la puerta a Team Tzu para enfrentar al campeón indiscutido Jermall Charlo, que hace tiempo que no pelea a este boxeador. Que bueno, hay que reconocer que también es un gran peleador, que tiene muchas facultades, pega fuerte, aguanta castigo, le gusta ir al frente, también sabe boxear, sabe utilizar los pasos laterales. Pero Team Tzu, lo que ha mostrado en sus últimos compromisos, pues nos deja muy claro que es un verdadero peligro en esta división del peso super welter. Y yo no dudaría que le saque un forzado a Jermall Charlo. Qué triste para Carlos Chema Ocampo, que nada pudo hacer ante el poder del australiano Team Tzu. Yo esperaba un poquito más del mexicano, lo hemos visto pelear varias veces, sobre todo recalcar nuevamente esa pelea contra Sebastián Fundora. Esto también nos da un parámetro para pensar que la Torre Infernal realmente pues no está listo todavía para disputar un título absoluto o ir por los peces gordos de esta división. Realmente le falta mucho trabajo a Sebastián Fundora. Y pues por el lado de Carlos el Chema Ocampo, pues lamentablemente es un peleador que tiene carencias
tanto defensivas como ofensivas. Sí le gusta ir al frente, se va al intercambio, muy valiente, pero también vemos que de repente está muy lento, disminuye el volumen de golpes y pues lo tocan y se va a la lona. No tiene tampoco una mandíbula que digamos así que aguanta bastante castigo. Pero bueno, interesante ver a Tim Tszyu enfrentar al peleador Jermell Charlo. Esperemos que este combate se pueda dar este año. Este año ha sido, la verdad, muy bueno. Peleas mediáticas que pensábamos que a lo mejor no se darían. Como por ejemplo la pelea de Errol Spence contra Terence Crawford, que es una pelea que me emociona bastante. Al igual que la de Manuel Vaquero Navarrete contra Oscar Valdez. Guerra de mexicanos. Entonces yo espero que se pueda dar esta pelea entre Tim Tszyu contra Jermell Charlo. Y la verdad va a ser algo complicado. Yo no pondría como favorito, o por lo menos un amplio favorito, a Jermell Charlo, porque Tim Tszyu ha demostrado que es capaz de todo. Sabe boxear a la media distancia, intercambia en la corta. Sí recibe de repente algunos golpes porque entra y baja la guardia, y por ahí lo podría sorprender Jermell Charlo. Lo que tiene Charlo es que sí tiene un boxeo un poquito más fino, por así decirlo. Tampoco es perfecto. Recordar aquellas peleas que tuvo con Brian Castaño. En la primera sí estuvo pareja, en la segunda fue totalmente superior al peleador argentino y nos dejó un buen sabor de boca Jermell Charlo. Y tipo poderoso, fuerte en esta categoría, y esperemos que se pueda dar esta gran pelea. Como siempre, un gusto enorme platicar un ratito contigo. No duró mucho la pelea, no hay mucho que hablar, pero creo que hemos analizado algunos puntos ahí importantes de cara a un futuro compromiso del guerrero australiano frente a Jermell Charlo. Esperemos que nos cumplan este anhelo. Te agradezco muchísimo, por favor no olvides de suscribirte, de dejarme comentarios ahí y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.